Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Buen domingo, buen día. Qué bueno poder estar una vez más compartiendo juntos este tiempo de adoración, de alabanza y también de poder compartir el mensaje de Dios. Quiero agradecer a Dios por la restauración y la fortaleza que le está dando nuestro pastor para poder sobrellevar este momento, que como sabemos es difícil de poder estar incluso aislado dentro de nuestro propio hogar, y va cambiando y va modificando nuestros hábitos. Así que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo a Gustavo, a Moni y a los chicos para que puedan ya estar recuperados lo más pronto posible. Y hoy, hermanos, quiero compartirles de una sanidad, no en manos de Jesús, sino en manos de Pedro, pero por el poder de Dios, no solo por obra de Pedro, que se encuentra conocida, que es la sanidad de un lisiado, conocida, y se encuentra en Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Así que los invito a que podamos estar leyendo y después quiero compartir algunas cositas. Dice así, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Quiero marcar un poquito el contexto, ¿no?, de esta situación, ya que es bastante profunda también. Bueno, cuando la palabra se refiere, tanto en los evangelios como en Hechos, que hay que subir a Jerusalén, es porque el templo y Jerusalén están en un territorio un poco más elevado, pero cuando dice que subían al templo, el templo aún estaba más elevado y tenía sus escalinatas para llegar hacia el lugar santo y el lugar santísimo. No tiene que ver solamente con algo geográfico, o una disposición de que porque se le ocurrió hacerlo así geográficamente, sino que tiene algo que ver, está relacionado con algo teológico, que es que en las alturas está la presencia de Dios, ¿sí? Jesús subía al monte para orar, en el monte hizo la transfiguración, ocurrió la transfiguración, ¿sí? El Evangelio de Mateo siempre tiene presente a la presencia del monte, sobre todo, bueno, desde el Sermón del Monte, que es, digamos, el paralelo, o vendría a ser la nueva versión de lo que sucedió en el monte Sinaí. Entonces tiene un significado teológico muy fuerte más allá de la posición geográfica. Entonces siempre subían al templo, siempre se sube hacia Jerusalén y se sube al templo. De hecho, Jesús en su caminar en los evangelios vamos a ir viendo que también dice y subió a Jerusalén. Entonces siempre va a tener esta doble connotación, ¿sí? Pero es más teológica que también geográfica. Y bueno, todos los días a las 3 de la tarde subía el pueblo al momento de la oración. O sea, todos los días a las 3 de la tarde iba una multitud de gente a encontrarse a orar. Luego, en la disposición del templo, estaba separado como por partes, ¿sí? No, por paredes, por muros que iban separando quiénes eran judíos, quiénes eran sacerdotes y también quiénes eran los gentiles, y después quedaban afuera todos los que eran enfermos.
quedaban parados y no podían acceder a ese lugar porque era como que era algo impuro, ¿sí? No podían entrar, tenían alguna enfermedad, eran considerados impuros, los leprosos, y bueno, todas las personas eran excluidas y quedaban del lado de afuera. Pero quiero remarcar esto, teniendo en cuenta que hay que subir al templo, que tiene sus escalinatas, tiene su dificultad de llegar hacia el lugar santo, de llegar hacia esa primer puerta, o hacia ese primer pared o muro, o esa división, ¿sí? El texto nos dice de que todos los días a este hombre lo dejaban allí para pedir limosna. Y es interesante porque se puede llegar a desprender de esto, es que no es que solamente lo llevaban porque el hombre no necesitaba limosna para comer, sino también podemos ver la intención de que había gente que lo llevaba a esta persona para que a propósito le den limosna, ¿sí? Y de esa manera poder hacer un negocio, una especie de negociado. Entonces esas personas que lo subían no estaban interesadas porque era todos los días, no es que era un día en particular, sino que era todos los días de su vida, todos los días de este hombre, lo subían y lo dejaban ahí para que la gente le dé limosna y tal vez hacer este negocio. Pero esas personas que lo subían no estaban interesados porque la persona realmente se sane o tenga una condición, una vida más digna, más acorde, aún teniendo la discapacidad. Aún a pesar de su condición física, no le estaban dando esa oportunidad, sino que lo estaban utilizando. Entonces dice, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, veamos que pensemos toda la multitud, toda la gente, toda la peregrinación, a las 3 de la tarde, yendo hacia el templo, pasando por la puerta. Y este hombre mira como de reojo a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, Pedro, se da cuenta de que lo está mirando, como para pedirle algo, lo está mirando. Y Pedro enseguida le dice, Pedro directamente lo mira fijamente, lo mira a los ojos, se dirige directo a él, lo que por ahí nos marca la diferencia con las multitudes, con la multitud, con la peregrinación, que por ahí pasa, y esto también lo quiero marcar porque es algo que después quiero compartirles. Pasa y le da la limosna y lo junta y se sigue en dirección al templo, ¿no? Es como un caballo con las dos... no me acuerdo cómo se llama lo que se le pone de costado para que vaya derechito. Lo único que hacía la multitud es ir derechito para llegar y no llegar tarde al momento de la oración. Y por ahí si lo veía, le tiraba la limosna, le daba la limosna. En cambio, Pedro directamente clava sus ojos en este hombre y le dice, míranos, levantá la vista y míranos. Y dice, el hombre fijó la mirada esperando recibir algo. Puso su mirada en sus ojos, ¿no? Cruzaron la vista con los ojos. Desde arriba Pedro y él desde abajo. Cruzaron la mirada y esperaba el hombre recibir algún dinero, algo que, no sé, lo pueda hacer feliz o lo pueda sustentar o lo pueda contener solamente por ese tiempo. Y sin embargo, Pedro le da una respuesta que el hombre no se la pensaba, que dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le declara en el nombre de Jesús sanidad sobre la vida de esa persona. Una persona que, como dije al principio, estuvo, como dice el texto, lisiada desde nacimiento, pero toda su vida utilizada y llevada y dejada. Y que nadie de todos los que pasaban por ahí se fijen y le digan estas palabras de esperanza, estas palabras de ánimo, estas palabras de que no quedan solo en palabras, sino que las palabras son poder y que después realmente lo reincorporan y lo reinsertan a la persona en la sociedad. Y dice, levántate y anda, ¿sí? Resucitá, de donde estás,
levantate, resucitá, estás vivo, caminá. Y Pedro le da la mano y con esa mano le está dando el primer empujón para salir de esa vida a la cual la persona estaba, a la cual el lisiado estaba, quizás él pensando condenado, ¿no? De por vida. Esa vida que no estaba estancado, que no iba a tener futuro, que por ahí estaba en una situación en la que no iba ni tampoco quería salir, porque la persona cuando levanta la mirada para verlo a Pedro estaba esperando recibir dinero, no otra cosa, y recibe algo muchísimo más grande. Y dice: al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Interesante que en el momento Pedro le da el empujón, lanza las palabras, dice: levántate y anda en el nombre de Jesús. Lo levanta, le da ese primer empujón para salir adelante, y ya la persona, el hombre, queda en pie, queda restaurado. Y después empieza y viene el gran gozo, la alegría de esta persona, lo que lo habilita a poder entrar con ellos. Entonces, esto es un poco lo que decía de la reinserción, ¿no? También lo veníamos trabajando los miércoles, que Jesús no solo es que sana, no es solo que salva, o no es solo que hace algún milagro y queda en el milagro ahí, sino que restituye la vida de la persona y restituye a la persona a la vida de la comunidad, restituye a la persona a la sociedad, ¿sí? Muchas veces también, bueno, nos pasó el miércoles pasado que veíamos un ejemplo que también significaba un poco la restitución de la persona que tenía hemorragia, de la mujer que tenía hemorragia, que era restituida en la comunidad de fe, porque también había ahí un núcleo de fe, había una enseñanza sobre la fe, y este hombre lo que más necesitaba era ser también, no solo de ser el desecho de aquellos que lo depositaban allí para tal vez hacer un negociado, sino que realmente tenía que valerse por sus mismas cosas, o valerse y no ser usado por nadie. A eso es lo que me quiero referir, ¿sí? No era aquella persona que iba a morir en esa situación, sino que iba a pasar algo en su vida, iba un día, de todos los días que lo subían, un día le iba a pasar algo que lo transforme y lo reinserte y lo restituya para siempre. Y fue en ese momento donde Dios obró por medio de Pedro. Entonces después el texto nos dice de que entró con ellos y saltando y alabando a Dios con sus propios pies. Siempre en todo relato, en toda narración de milagros, siempre hay un agradecimiento y una alabanza, y hay una predisposición de la persona a seguir al Señor, al querer estar con el Señor, al querer estar en comunión aún más con el Señor. Y esto se ve de la manera en que es saltar y alabando a Dios. Dice: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada la Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. O sea, es la misma gente que entró y que no lo vio, o que lo veía, como dice el texto, sentado a la puerta. Pero de toda esa gente, el único que se fijó para darle una nueva vida, para preocuparse por la vida de esa persona, fueron Pedro y Juan. El resto se iban ensimismados o compenetrados en lo suyo, ¿sí? Como dije al principio, como dije hace un momento, como los caballos, ¿no? Cuando tienen las cositas, el cuerito ese para tapar y no ver al costado y no se distraigan y que vayan para adelante, lo mismo. Entonces no ven a su alrededor, o no se puede comprender tampoco la situación de la otra persona, ¿sí? Entonces recién en ese momento, después del milagro, después de entrar caminando, saltando, gritando, alabando al Señor, alabando a Dios, ahí lo reconocen
y él es de testimonio para esas personas, para toda esa multitud, sobre lo que Dios hizo en su vida. Que de hecho los invito a que lean en sus casas después, desde el 11 desde el versículo 11 hasta el versículo 26, que ahí Pedro y Juan tienen que comentar un poco qué es lo que pasó, de dónde viene ese poder, cómo es que lo salvaron. Pero bueno, no quiero entremezclarlo ahora, pero tienen que dar una cierta explicación, por así decirlo, sobre el poder y sobre por qué es sanado. Pero quiero quedarme con esto, ¿sí? Con las multitudes que van todos los días, el hombre que está todos los días ahí, y solamente es reconocido cuando algo pasa, cuando algo lo transformó. Pero el texto también dice que se llenaron de asombro y de admiración por lo que había ocurrido. Y no solo una admiración como de decir, bueno, gloria a Dios y como para agradecer a Dios, sino como este asombro y temor de qué pasó, por qué, cómo es, si era un indigente o era un mendigo, era un lisiado de por vida, yo no le daba importancia, o sea, muchas cosas se deben haber movido dentro de esa multitud. Y esto es un poco a lo que yo quiero traer al mensaje de hoy, que es un poco a lo que estuve un poco reflexionando. Y es muy similar, tal vez, y comparándolo, salvando las diferencias, con la parábola del buen samaritano, con la enseñanza del buen samaritano, ¿sí? El sacerdote, el fariseo, pasan de largo por el ladrón que está herido y lastimado, y sin embargo un extranjero, un samaritano, es el que lo rescata, lo sana, lo cura, le cura las heridas, le paga el hospedaje, incluso de lo que más tiene que pagar, y se preocupa por esa persona, y que la enseñanza es que esa persona es nuestro prójimo, el que está tirado en el suelo, ¿no? Porque también en sí el contexto para eso es que se entrecruza con una persona que es muy sabido de la ley y que cumple con la observancia de la ley, pero no puede reconocer cuál es el prójimo. Y un poco es lo que pasó acá. Y esto es lo que yo quería un poco traer a reflexión. Muchas veces, y sobre todo en este tiempo, en estas semanas, me pasó que se me hizo recordar un evento que tuve hace ya varios años, pero realmente me sentí parte de la multitud. Muchas veces también por la circunstancia, que no es excusa, hermanos, no lo pongo como excusa ni como justificante de ningún modo. Por eso el Señor está trabajando en mí en esto. No es ningún justificante, pero estos últimos meses, estas últimas semanas, hubieron momentos en donde realmente uno, a pesar de hacer las cosas, de estar buscando de Dios, de intentar crecer aún más en la fe, de estar trabajando con ustedes, de preparar los estudios de los miércoles, siempre hay momentos en donde soy como, o me pasó de tener esa actitud de toda esta multitud, de centrarme en otras cosas y no centrarme en lo que hay a mi alrededor, de no centrarme en ver cuál es mi prójimo más cercano, y no tenderle la mano, y no tender una palabra, y no tender una ayuda. Entonces, pero por ahí, como decía al principio, no lo dije al final, pero no como justificándome, pero realmente muchas veces todo este tiempo de encierro, de salir lo poco, lo justo, lo necesario, es como que nos va encerrando un poco más, nos va ensimismando un poco más. Digamos que la tapadera que tienen los caballos se nos va poniendo cada vez más chica, y cada vez vemos menos a nuestro alrededor. Y por eso es que empecé a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre por qué voy teniendo esta actitud, o por qué tuve en estos tiempos esta intolerancia o esta impertinencia, ¿sí? Y me comporté de la manera que por ahí la multitud, o la manera que se comportaba el sacerdote, que pasaba de largo por ciertas circunstancias.
Em, entonces, cada vez que salía a la calle y es como que no, iba así, volvía, venía así, ¿no? Muy tenso, muy nervioso y por ahí antes si me pasaban en un semáforo o en algo, eh, uno siempre tenía una estampita no, perdón, dan estampitas y ellos nos dan una estampita, eso se me confundió. Siempre tenía tarjetitas con versículos, siempre llevo en el auto, no sé, esas que se llama esa serie Mi Ovejita, o La Ovejita, que tiene versículos bíblicos, tiene o frases de esperanza, bueno, siempre con dibujitos, todo muy lindo. Bueno, eso siempre lo llevaba, entonces siempre entregaba una tarjetita de esas y algo, ¿no? Como para estar presente. Y bueno, este último tiempo como que me hizo un poco más duro en ese sentido. Y realmente me hizo pensar y me hizo ver de que por ahí soy muy injusto, ¿no? Y estoy en la posición de aquel que pasa de largo y no ve las cosas que le pasan a los demás. Y un poco este texto me ayuda a poder comprender y poder ver que hay que tener otra actitud, ¿no? Podemos estar siempre buscando a Dios, enfocados de Dios, pero no podemos dejar de ver a nuestro entorno, no podemos dejar de ver a nuestro alrededor. Tampoco no solamente a nuestros familiares, a los que están más cercanos de nosotros, sino a todo el contexto. No podemos dejar, no estamos ajenos a todo lo que pasa. Si bien muchas veces lamentablemente no podemos tapar el sol con las manos, como dice el dicho, no podemos cubrir todas las necesidades de todos, pero muchas veces una palabra de esperanza a esas personas que nos encontramos y que por ahí nosotros las maljuzgamos, que a veces es lo que me estuvo, por mi intolerancia en este último tiempo, por ahí me estuvo pasando eso, que ya tenía el prejuicio puesto y no hacía absolutamente nada. Me trajo a memoria otro evento que tuve hace ya varios años, que me pasó ahí en San Justo, en la calle Marconi, Paraguay, donde está el semáforo. Salgo, bueno, somos todos de la zona, así que más o menos nos ubicamos. Voy a agarrar ruta 3, me corta el semáforo. Viene una persona, una señora grande, mayor, y me golpea el vidrio, bueno, bajo, y tenía preparada la tarjetita con algo. Y le doy, le digo, y se me pone a llorar al lado mío. Yo me quedé, dije, bueno, le digo, ¿necesita algo? ¿Le pasa algo, señor? Dios la bendiga, mirá, no, sí, lo que pasa es que perdóname que me quebré, pero mi hijo está internado en, no sé dónde me dijo, en Catán. O sea, no me acuerdo bien cómo fue, me acuerdo puntual lo que pasó. Entonces, bueno, digo, mira, no te preocupes, el Señor va a estar con él, está con ustedes. Dios, le digo, ¿vos creés en Dios? Sí, pero me alejé, que esto, que lo otro. Bueno, el Señor está con ustedes, el Señor los va a proteger, quédate tranquila que si vos tenés fe, si vos creés, si vos orás, pedile de la forma que sea, cosas simples, porque encima, ¿qué es lo que pasó? Mientras estaba hablando de esto y quería seguir, le digo, bueno, ¿para qué? ¿Querés orar? ¿Querés que oremos? Algo así. Sí, sí, sí. Bueno, y me da el verde, a lo que el verde ya me había dado, y me estaban tocando todas bocinas de atrás. Entonces tuve que sí o sí avanzar. Digo, bueno, pego la vuelta para buscar un lugar y parar. Pego la vuelta y digo, bueno, la voy a encontrar. No estaba más. No estaba más. Y en verdad que en ese momento es como que me quedé como... Dije, pucha, ¿qué pasó? No, me quedé con el mal sabor del trabajo no terminado, no concluido. Eh, pero después, bueno, un poco reflexionando y pensando lo que pasó, dije, no, bueno, tal vez esas palabras, o eso poco que le pude decir en ese momento, eh, fue suficiente. Fue, por ahí para mis ojos, no fue suficiente, o por ahí uno a veces quiere abarcar más de lo que realmente el Señor le permite, porque muchas veces pasa eso.
Entonces, eso es lo que ahí en ese momento comprendí, o después de 2, 3 días comprendí, que no importa lo poco o mucho que se dé, ¿no? Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, o sea, no te vas a salvar, no te vas, económicamente no tengo nada para ofrecerte, pero lo que tengo te va a restituir, te va a dar esperanza, te va a dar vida, te va a dar fe. Y entonces en ese momento es como que me quedé con paz y me quedé con tranquilidad porque de alguna manera tal vez esas palabras la animaron a la persona, a la señora en ese momento, en ese día. Después obviamente no sé qué es lo que habrá pasado, pero el Señor me dio después la paz de que estaba bien el obrar. Y entonces, volviendo a este tema, es un poco... esta semana me pasó de esto, ¿no? Estas semanas de estar cansado, de estar saturado, de estar un poco más intolerante, se me hizo olvidar todo esto que había pasado y el Señor me recordó este momento, este episodio y me anima a poder volver, a poder no prejuzgar en primer lugar, a trabajar con obviamente nuestros prejuicios, a trabajar con nuestras inquietudes, a trabajar con todas nuestras angustias o nuestras cosas que nos hacen pensar todo por otro lado y que nos va generando esto de encerrarnos cada vez más en solamente en algo y no ver a todo nuestro alrededor y todo nuestro entorno. Y esta palabra y este momento de entre Pedro y el lisiado me ayudó a comprender a eso y a recordar eso, de que no importa que le dé una tarjetita de la serie Mi Ovejita con un versículo bíblico o le diga solamente Dios te bendiga, porque lo que me pasó en ese tiempo, el semáforo cortó, me dio el verde y tenía que sí o sí avanzar. Me hubiera gustado hacer mucho más, pero eso poco, en cierta medida, es luz. Y en gran medida muchas veces es luz. Y siempre recuerdo las personas que lo toman. Muchos lo toman bien, otros vi que lo tiran enseguida, lo tiran. Y digo, bueno, no importa, Señor, bendecilo, protegelo. Y es, entonces me hizo reflexionar a volver a tener esta actitud, ¿no? A volver a abrir los no me acuerdo el nombre, perdón, esto va a quedar a lo largo de todo el video, pero abrir esas ojeras, esa tapa ojos, no sé cómo que se dice, de esos cueros que se le pone al costado al caballo, abrirlo para poder ver bien todo el contexto y también ser un poco más como Jesús fue, porque nuestra principal motivación, nuestra fuente de fe, nuestra fuente de esperanza es precisamente eso, ser discípulos de Cristo, ser discípulos de Jesús y por lo tanto seguirlo en todo lo que Él hizo. Y también, ya fui demasiado testimonial hoy, me parece, pero bueno, es lo que quería compartirles porque es un poco lo que me salió en este último tiempo y en estos días y también un poco para sincerarme y ser genuino frente a ustedes también. Y hay algo que esto de ser discípulos que quiero compartirles y de nuestra actitud y que muchas veces también nosotros nos sentimos mal porque no hacemos bien las cosas, porque no nos enfocamos en otras cosas. Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y parte después en el 4, dice, capítulo 3, versículo 18 de la segunda carta a los Corintios, dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, por más que nuestras actitudes sean pequeñas con nuestro entorno, con nuestro alrededor, ya en esas cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, ya es demasiado grande
porque estamos reflejando la gloria del Señor. ¿Sí? Nosotros reflejamos la gloria del Señor y a su vez somos transformados, como dice Pablo, a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu. Cada vez que estamos y somos cada vez más predispuestos y dispuestos a encontrar a nuestro prójimo en la otra persona, o a ver en la otra persona sin prejuicios a nuestro prójimo, al que realmente debemos amar, más que a nosotros, ¿no? Ahí estamos reflejando más y más y el Señor nos va transformando cada vez más y más. Y esto es lo que nos tiene que animar a que si estás en esta situación, tal vez como me pasó a mí, si estás en este periodo un poco alejado, preocupado o tensionado por tantas cosas que nos están embarullando, lo que es cierto, ¿no? Ya vamos 5 meses de que por ahí a cada uno le pega de manera diferente, pero bueno, quiero recordarles y recordarme primeramente a mí de que somos transformados por el Espíritu cada vez que vemos un prójimo en los demás. Vemos a ese prójimo en los demás. Y en el capítulo 4, Pablo nos empieza a hablar de que nuestro ministerio, el ministerio del evangelismo, de la reconciliación, el ministerio o el servicio a Dios, ¿sí? Lo tenemos como en vasijas de barro, ¿sí? Y dice, nosotros somos vasijas de barro, o sea, es algo tan perfecto, tan sublime, que el Señor nos escoge, nos elige, nos va transformando, nos va perfeccionando como el alfarero de Jeremías, pero aún así nosotros tenemos que comprender que somos vasijas de barro y tenemos nuestros defectos y tenemos también nuestras circunstancias por las cuales seguir siendo transformados. Y en el capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Para ya ir terminando, hermanos, quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasijas de barro. No somos perfectos. La iglesia no es perfecta. Va hacia la perfección. Vamos hacia la perfección, pero no acá. Y un poco esto es lo que a veces también nos convierte desde otro punto de vista en esos religiosos que solamente nos enfocamos en ir hacia el templo y tampoco vemos a nuestro entorno. O en cierta manera también legalista, no, porque esto, pero no estamos viendo la condición de la otra persona. Y más allá de lo testimonial que fue el mensaje de hoy, quisiera que nos quedemos con esto, ¿no? De que podamos reconocer en el otro que esa persona también es amada por Dios. Así como Dios nos trae luz a nosotros y nosotros resplandecemos y Él nos hace resplandecer para que los demás vean la gloria de Dios, esas personas también están en la misma situación y en la misma posibilidad de ser restauradas por Dios y ser restituidas. Solamente que los animo que podamos ser como ese Pedro y Juan que fijaron los ojos y que le tiraron esas palabras y ese empujón hacia arriba para que después la persona pueda seguir su vida, pueda seguir caminando
hacia Dios, caminando reinsertado en la sociedad y restituido en la comunidad y poder seguir alabando al Señor. Así que, hermanos, por más que estemos atribulados, por más que estemos perplejos, por más que estemos perseguidos, por más que estemos derribados, no vamos a estar destruidos, pero tampoco que todo eso nos cierre aún más y dejemos de ver a el prójimo a nuestro alrededor. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por este tiempo y quisiera finalizar con una oración. Señor Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanza, tu luz nos alcanza, tu amor nos alcanza y nos cobija y nos abraza. Señor Padre Santo, te pedimos perdón por aquellas personas a las que no identificamos, a aquellas veces que somos encasillados en una única dirección, pero no dejamos de ver a nuestro alrededor, dejamos de ver a nuestro prójimo y dejamos de tenderle la mano y principalmente dejamos de tenderle tus palabras de vida, tus palabras de fe, tus palabras de esperanza. Señor, que así como alguien lo hizo con nosotros, de hablarnos de vos, de predicarnos, de mostrarnos que sos un Dios vivo y que vive en cada uno de nuestros corazones, de esa misma manera que nosotros podamos hacerlo durante todo este tiempo con los que vos nos pongas enfrente. Y Señor, en cuanto a la tribulación, el cansancio, la angustia, el dolor, la inquietud, lo dejamos a tus pies, lo dejamos en tus manos, Señor. Lo dejamos a ti porque sabemos que tú nos das la paz y nos das una carga que podemos transitar y podemos llevar. Señor, te pedimos que perdones todos nuestros pecados de omisión cuando omitimos alguna acción o alguna obra o alguna ofrenda que podemos realizar o alguna ofrenda de caridad y de amor que podemos hacer. Te pedimos perdón, Señor. Y Señor, te damos gracias porque tú estás siempre dispuesto a rescatarnos, tú estás siempre dispuesto a tendernos la mano. Señor, te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que nos estés acompañando en todo este tiempo, Señor. Bendito sea tu nombre, a ti la honra, la gloria, por siempre y siempre. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga.